La cuerda le mordía la piel como si fuese la risa de aquellos que la habían tejido. Rowan Flintmore la sentía contra los antebrazos, enrojecida, y más allá del dolor físico, había un cansancio más antiguo, el de un hombre que había perdido el derecho a mirar el horizonte sin que otro lo valorara en monedas o en cerveza. El crepúsculo pegaba al campamento de los renegados un rostro de sombra y óxido. Las hogueras escupían chispas que se iban perdiendo en la garganta del viento. Voces toscas, golpes de copas, la lente de alguien que lo recorría como si fuera ganado. Él no dejó de mirar el suelo hasta que una sombra distinta se plantó entre los vendedores. Ella tenía algo que sonaba cuando se movía. Un brazalete que tintineaba, fino, con un metal recuperado del río. No era riqueza. Eran reliquias de un pasado que había vendido por urgencia. Elira Duskwind se movía con la quietud de quien ha aprendido a medir cada respiración. No miró el espectáculo como quien contempla la desgracia ajena para entretenerse. Su mirada pasó por encima de las gargantas y las manos hambrientas de moneda hasta posarse en Rowan con una lucidez que dolía. Los hombres del campamento la midieron con ironía y sospecha. Le ofrecieron precio, que bajó y subió como si estuviesen tratando de exprimir el último aliento de una historia. Ella dejó sobre la mesa su bolsa con cuentas, un cuchillo de hoja mellada, el brazalete que ya tintineaba con más rabia que música, y al final, cuando la cuerda amenazó con volver a decir su nombre en público, sacó algo más, un amuleto de cuero cocido que jamás pronunciaría, una pieza de lo que alguna vez fue su casa. Compró su salida con lo que había creído irreemplazable. Rowan la miró cuando ella se acercó, no con la sorpresa de un hombre que no esperaba ayuda, sino con la sospecha de alguien que sabía demasiado bien que la compasión en estos lugares siempre llevaba una cadena oculta. No dijo nada cuando la cuerda cayó al polvo y un hombre tosió, fastidiado por la pérdida de su mercancía. Elira cortó la última hebra con la boca del cuchillo y sin alzar la voz, le indicó que caminara. Él se apoyó en su ayuda como un animal herido que ignora si la mano que lo acaricia va a apuñalarlo. Caminó, pero cada paso era una negociación con el dolor. El costado aún le ardía por la bala que le rozó la carne. El hombro le clavaba la memoria de la caída. Ella no le habló de inmediato, lo condujo por senderos que conocía hacia el borde del campamento, donde el polvo era menos testigo y la noche comenzaba a tragar rostros. Fue disparida en pequeños gestos. Una red para el caballo, una bota que le ofreció, agua de una cantimplora que no preguntó si bebería con gusto. Sus manos sabían vendar sin prisa. Su boca no ideó historias. Rowan percibió en ella una distancia poblada de cosas ocultas. No de silencio impenetrable, sino de lugares que habían tejido su vida. Pérdidas, nombres que no debía pronunciar. Huidas que se repetían como un tatuaje bajo la piel. Había algo en su forma de torcer el brazalete con los dedos que le dijo que ella también había pagado por ataques que no veía venir. El primer refugio fue la sombra de un peñasco, un laberinto de rocas donde las figuras de los campamentos no se remontaban con facilidad. Ella improvisó un lecho con una capa y un cobertor. Encendió un fuego pequeño, más por ceremonia que por calor. Hizo que Rowan se sentara y con manos seguras desató la ropa para curar la herida. En cada gesto había cuidado y en cada cuidado una pregunta sin formular. ¿Por qué me salvaría? ¿A qué precio? Rowan pensó en su rancho al otro lado del valle, en los bueyes, en la rutina que alguna vez creyó eterna. La vida de alguien de su condición se mide en estaciones: siembra, siega, venta de bestias, pago de deudas. Él había cedido a la ciudad un nombre con el que creían apisonarlo. Había peleado su parte por orgullo hasta que el azar y la bala lo empujaron a la cuerda. Y sin embargo, no había en sus recuerdos una voz como la de Elira, no acusadora, pero tampoco desnuda de intención. Ella actuó como quien conoce la diferencia entre deber y necesidad. Cuando el vendaje quedó ceñido, ella se sentó frente a él. La noche les entregó el primer viento fresco. Hubo silencio, y en ese silencio brotó una confesión a medias. «No te traje aquí por pena», dijo ella en voz baja, sin mirar el fuego. «Te traje porque ya no quería que te vendieran para entretener la cólera de otros». Rowan no supo qué decir. Todo en él olía a deuda, a hombres que lo tomarían por lo que fuese. Y ahora la deuda parecía desplazarse a un lado que él no alcanzaba a calcular.
Si te intriga cómo un secreto puede cambiar un destino, quédate. La frase no fue un anuncio, sino una promesa implícita. Para cualquiera en la frontera, las decisiones pesan como los cartuchos en una bolsa, simples hasta que lucran por su ausencia. Elira se levantó, se acercó a su caballo y con unas manos tan firmes como desusadas, lo preparó para el viaje. No había preguntas, pero sí una elección: marcharse de ahí, dejar detrás al mercader y su risa de hombres que comercian con vidas. El primer tramo fue lento. Rowan apoyaba la mano en la grupa del animal. Sentía el latido tembloroso del viaje y la humedad de la noche. Caminaban en sombras, entre zarzas que intentaban detenerlos, y de vez en cuando el ruido de un perro a la distancia les recordaba que el mundo no estaba quieto. Había estaciones del viaje que se convirtieron en ritual: alimentarse de la presa que conseguían, aprender de dónde vendría la lluvia, leer las huellas en la tierra. Elira conocía esos mapas no señalados en la geografía de los hombres. Conocía la forma en que un sendero murmuraba huellas de cabalgadura o pasos apresurados. Rowan no era hombre que supiera andar sin hablar, pero el silencio con ella no le pareció resistencia. «No vengas de mi rancho», le dijo una noche, cuando el fuego apenas era una cicatriz sobre la oscuridad. «No vengas a discutir mis cuentas». Él sonrió con eso que le quedaba de orgullo y dijo: «No quiero cargar con más deudas». Ella respondió con un gesto, enrollando la manga hasta el brazalete y tocando la runa gastada del cuero, aquello que no era un nombre, sino una historia. No contó nada sobre su huida, salvo que las acusaciones pesaban y que su gente la perseguía bajo luces y sombras. No dijo quiénes, ni por qué. Y Rowan, por su parte, habló con la parsimonia de quien mide la verdad. Un accidente en una taberna, un hombre que cayó y alguien que habló de culpa en voz alta. No dijo que había dejado atrás algo además del rancho, una decisión que había tomado por proteger a otro. No lo dijo porque aún no entendía el precio. A medida que avanzaban, lo que había comenzado como un trato se fue transformando en un pacto no escrito. Compartieron la vigilancia. A veces él miraba el horizonte, a veces ella escuchaba el bosque. Aprendieron a despertarse con ruido mínimo, a no encender hogueras que se exhibieran. Aprendieron el lenguaje de las sombras, cuando el agua del arroyo se movía diferente, cuando una rama crujía y se callaba. En una de esas noches, al borde de un cauce casi seco, ella le habló con un tono que dejaba ver cansancio y algo más. «Confío en que no me usarás». Rowan la miró sorprendido. «No sé si puedo prometer eso», dijo. «Nunca prometo nada que no pueda sostener con el cuerpo». Ella rió, una risa que no desmanteló el cuidado. «No te pido promesas de palabras», añadió, «solo que no nos usemos para escapar del miedo». Esa frase quedó flotando entre ellos como un desafío. Rowan pensó en sus manos, en la forma en que el miedo lo había empujado antes a cerrar los ojos. Recordó al hombre que había caído en la taberna. Recordó la sensación de que, si se mudaba de rostro, el mundo no lo reconocería. Elira, por su lado, notó la manera en que él aún miraba su propia sombra. Había orgullo ahí, y algo que él no estaba dispuesto a entregarle. Ambos habían sido piezas en manos ajenas. Ahora, en el silencio, aprendían a no obligarse. El viaje les llevó por crestas que dolían en los tobillos. Cruzaron arroyos donde el agua olía a metal y a piedra, y en un amanecer, el horizonte se les abrió en la promesa de una hondonada donde el agua formaba un espejo. Fue ella quien la señaló con la mano, con ese modo tenue de quien describe un tesoro sin decir su precio. «Allí», dijo, «podríamos quedarnos. Esconde el ruido, el viento y la vista». La hondonada era un lugar que ofrecía más que agua, un borde de calma entre paredes de tierra, donde la maleza ofrecía al mismo tiempo sombra y abrigo. La miró con la forma de quien no tenía intenciones de volver a un sello de ciudad. Rowan sintió que la posibilidad de algo así, un hogar improvisado, una tregua, era por primera vez un futuro que no requería monedas. Construyeron un refugio rudimentario. Ella conocía hierbas que calmaban, maneras de limpiar una herida sin necesidad de aparatología. Fue en esa rutina delicada donde la confianza se hizo tangible. Ella, curando. Él, observando cómo las manos de ella no temblaban cuando quitaba una astilla. Entre las cosas que compartían surgía el brazalete, siempre golpeando contra la madera cuando ella se movía.
Era su heraldo, un sonido que lo acompañó y que con el tiempo fue entrando en la banda de lo cotidiano. Una noche, luego de días de silencio reparador, Rowan le confesó algo que había guardado como una piedra en el bolsillo. Si llegamos a quedarnos, tendré que ver a la gente, tendré que justificar el porqué de mi sombra. Ella, tendida junto a él, le tomó la mano con fuerza, como si tratara de anclarlo. Entonces no vayas a buscar su mirada, dijo. No todos los mapas están hechos para ser leídos por los mismos ojos. Él asintió sin saber si eso era cobardía o prudencia. Fue la primera vez que la idea de un compromiso surgió sin palabras. En el modo en que prepararon un pequeño terreno de cultivo, en cómo enterraron un recipiente con semillas que habían robado de un granero. Fue también la primera vez que Rowan pensó en quedarse por algo más que por necesidad. La cotidianeidad que le ofrecían a cambio de su silencio y su trabajo tenía algo que le seducía, una paz que olía a tierra húmeda. Las noches de la hondonada tenían su propia acústica. El agua raspando, el viento que golpeaba la maleza como si llamara a la puerta de alguien mayor. En una de esas vigilias, Elira habló de su brazalete. No lo presentó como reliquia, sino como testigo. Dijo que había sido de su madre o de un antepasado, que había viajado tanto como ella y que por eso sonaba diferente. No dijo nada sobre la natación de su sangre ni sobre nombres que marcaran clanes. Se negó a ser desplegada en etiquetas que la hicieran menos persona y, sin embargo, no pudo evitar revelar fragmentos como si fueran piedras talladas. Huellas de quienes la buscaban, nombres que se cruzaban en los murmullos. Rowan la escuchó, y supo que detrás de las frases se sostenía un peso que no era suyo, pero que le sería impuesto más tarde. Poco a poco su relación se fue transformando en algo que ya no olía a transacción. Hubo gestos pequeños, él limpiando agua para ella escondiendo una porción extra de carne. Hubo toques de cercanía que comenzaron como la protección contra la noche. Un burrito compartido, una manta que cubría dos cuerpos, la sensación de calor humano que se convertía en cobijo. A veces, cuando la luna era una moneda pálida, Rowan la miraba mientras dormía y pensaba en la fragilidad de todo eso, en cómo los lazos eran, al mismo tiempo, cuerdas y redes. Se preguntó muchas veces si alguno de los dos traicionaría al otro por miedo. Elira, por su parte, valoraba la dignidad con la que él atendía su herida. No con lástima, sino con una paciencia que a veces era más punzante que la compasión. No faltaron los signos de persecución. En algunos puntos, encontraron huellas que no eran las de pie humano, eran las de cabalgaduras ligeras, hechas con tal prisa que el barro no había tenido tiempo de cerrarse sobre ellas. Vieron fogatas en la distancia en 2 ocasiones, humo que podría ser de caza o de una patrulla. Una mañana, al borde de una garganta, encontraron una cuerda mal atada y una trenza arrancada, señales de que alguien no hacía tanto había estado esperando. Elira se puso fría por un instante y Rowan aprendió a leer ese frío como una campana de alarma. Ella sostuvo la mano del brazalete con un gesto mecánico. El tintineo pareció hacerse más agudo, como si quisiera unirse a su cautela. En la tercera semana de su huida, se dieron cuenta de que el refugio en la hondonada no sería eterno. El lugar era bueno, pero también era notorio. Si una fogata se encendía, su humo terminaba por dar pistas. Decidieron entonces moverse en pequeños radios, cacerías cortas, vueltas discretas, vigilancia por turnos. Elira tenía una manera de ponerse cerca del agua, de escucharla no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo. Cuando buscaba algo en la maleza, Rowan, observando, intuía que lo que ella buscaba no siempre eran raíces comestibles. A veces paladeaba el aire por rastros, por nombres. Le costó preguntarle por qué nadie la había acompañado, por qué corría con una carga que tenía la forma de violencia. Ella respondió con un silencio que no era evasión, sino protección. Hay cosas que, si se dicen, traen a los otros. Y se tocó la boca con una mano curtida, como cerrando una puerta. La relación creció en confianza y en contradicción. Rowan le enseñó a guiarse por las estrellas de una manera que había heredado de su padre. Ella le mostró cómo oler la tierra para adivinar si estaba enferma o fértil. Entre lecciones de supervivencia y actos de hospitalidad entre dos vagabundos, nació algo que no tenía nombre y que no necesitaba uno. Un día,
Al doblar una curva, encontraron a un niño escondido en un matorral, asustado y descalzo. No pertenecía a los renegados ni a los hombres que los perseguían. Era un chico del lugar, quizá un hijo de campesinos que había huido por miedo a los saqueos. Lo llevaron con ellos durante un tramo, le dieron pan y le regalaron un silencio digno. Rowan, en interacción con el chaval, descubrió una ternura que no sabía que le pertenecía. Le dio parte de su ración, le enseñó a encender fuego sin humo. La presencia del niño dejó rastros en ambos. Los obligó a verse no solo como fugitivos, sino como posibles constructores de algo que mirase hacia adelante. Pero la frontera es una jaula que se despliega de maneras imprevisibles. En un crepúsculo de viento cortante, mientras ellos acampaban en las sombras de un tronco caído, escucharon a lo lejos el timbre de un caballo. No eran pasos de patrulla. Era un jinete solitario que parecía más interesado en el terreno que en cualquier ruido. Elira, que había estado despierta, le hizo un gesto a Rowan. Él tomó su arma y se puso en guardia. El jinete pasó sin reparar demasiado en el surgimiento de la hoguera, sin embargo, esa pequeña alarma fue suficiente para encender una conciencia entre ellos. No estaban todavía en claro. «¡Hay rastreadores!», murmuró Rowan mirando el horizonte. «Huyen bien, pero no sin dejar marcas». Ella no respondió con palabras. Se limitó a recoger su brazalete, a envolver el amuleto de cuero en un paño y a guardarlo cerca del pecho. Había un gesto en ella que tenía algo de despedida preventiva y algo de afirmación, como si se preparara para algo que aún no quería nombrar. Rowan percibió su tensión y se acercó más. Ella, al sentir su proximidad, no lo apartó. «Si nos encuentran», dijo él, «no sabes cómo reaccionaré. No quiero que te pongan en la línea por mi culpa». «Lo sé», contestó ella sin levantar la vista. «Y por eso me ocuparé de que no te usemos para escapar del miedo. No te convertiré en mi moneda». Se escuchó algo entre las hierbas, como un insecto enorme que golpeara el aire. ¿No era nada? ¿O sí? La imaginación en la frontera siempre es un arma de doble filo. Te salva de la sorpresa o te convierte en presa de pánico. Decidieron moverse al amanecer, a la primera luz, cuando la neblina funcionaba como una máscara que devolvía sus pasos a la tierra. El amanecer les dio una senda de barro que olía a lluvia. Caminaron en silencio, meditando cada huella. Elira se detuvo en un punto donde el barro había sido removido con prisa. Observó el terreno con la meticulosidad de quien sabe leer un libro lleno de trampas. Rowan la miró. A veces le parecía que ella se transformaba en otro animal, más que en mujer. Era la dureza de quien ha sobrevivido demasiadas noches. De pronto, dijo con voz apenas rasgada, «No sé cuánto tiempo más podré sostener lo que llevo». Él la miró, preocupado. «¿Qué llevas?», preguntó, como quien cree que la respuesta es una bolsa que puede sostener. Ella no contestó. En lugar de ello, sacó del interior de su capa un pequeño trozo de cuero con marcas, un mapita hecho de líneas y nudos, y lo le dio a él. «Guárdalo», dijo. «No sé si será útil, solo manténlo». Él lo tomó. No era un mapa de ciudades, eran nombres que no le eran familiares, marcas que parecían indicar no tanto caminos, sino lugares donde se formaban atisbos de historia, casas quemadas, un nombre tachado, una señal de advertencia. Rowan entendió que el objeto tenía valor, pero no por monedas, por sentido. Ella lo miró con una mezcla de amor y temor, y en su rostro se dibujó la posibilidad de una confesión que no llegaba. Con el trozo de cuero guardado, continuaron. Elira hablaba menos, y cuando lo hacía en frases que parecían ensayar algo mayor. Rowan notó que ella tanteaba siempre las palabras relacionadas con su origen, como si cubrirlas fuera evitar la sangre de la historia. Aquel acto, tan cotidiano como guardarse algo entre la ropa, pareció sellar entre ellos un secreto compartido. Había algo ahí que sepultaría cualquier posibilidad de regreso a la normalidad si algún día salía a la luz. Los días siguientes los condujeron hasta la entrada de la hondonada. Desde lejos, el espejo de agua brillaba. La bajada fue hombros tensos y pasos que medían la distancia entre lo que eran y lo que pretendían ser. Al entrar, el paisaje les ofreció una tregua que se sintió como regalo, paredes de tierra que amortiguaban el viento, pequeñas cavidades donde sembrar y ese agua que devolvía las imágenes sin juicios.
Se detuvieron al borde y por primera vez respiraron como quienes habían llegado a un tramo seguro. Rowan se permitió un gesto de alivio, apoyar la espalda contra la tierra y sentir cómo la tensión se deshacía como un cordel que pierde nudos. Ella miró el agua con un gesto que parecía más de agradecimiento que de placer. Colocó el brazalete junto a la orilla y dejó que su sonido se mezclara con el murmullo del arroyo. «Podemos quedarnos aquí», dijo, con voz llena de reticencia pero también de esperanza. «Si conseguimos que nadie nos vea encender fogatas grandes, podemos vivir de la casa, del huerto. No será fácil, pero será nuestro». Rowan pensó en su rancho y en el olor de la madera, en la posibilidad de construir una cerca que no lo represente como mercancía. Miró la hondonada y por primera vez en mucho tiempo, su pensamiento llegó a algo parecido a la calma. «Si esto es un intento», dijo, «es el primer que no ha empezado con la exigencia de otros». Ella sonrió, aunque con una sombra. «Elegí esto», susurró. «No te traigo por compasión. Te traje porque creo que me servirás para algo más que un nombre». Él se rió, una risa corta, y respondió, «Entonces haremos que me sirva para mantenerte». La calma de la hondonada los cambió en lo cotidiano. Sembraron en un par de surcos, recogieron agua cuidando el espejo para que no mostrase demasiado brillo, hicieron una choza con ramas y tierra y dividieron tareas. A veces Rowan contemplaba la forma en que ella se ocupaba de la casa improvisada. Parecía que cosía el mundo a su medida. Otras, ella observaba con interés la manera en que él trataba la tierra, cómo sabía cuándo añadir compost, cómo seleccionar una semilla. Se dijeron mentiras piadosas, como cuando fingieron que todo sería tranquilo o como cuando prometieron que ningún intruso vendría a perturbarlos. Pero esas mentiras piadosas no eran malicia, eran anclas. Una tarde, mientras recogían bayas, llegaron hasta un relicario enterrado en la orilla junto a una raíz de perro. Era pequeño y contaba con un cierre oxidado. Dentro de él había un mechón de cabello y una fotografía muy chica, envejecida hasta casi la borradura. Ambos lo miraron. Elira lo recogió con cuidado, como si hubiese tocado una costra de la memoria. «No sé de quién es», dijo. «Pero todo esto, cuando lo encuentras, te recuerda que alguien antes vivió aquí, alguien que está roto y que no fue encontrado». Rowan entendió que a ella la vida no le permitía abrazar el pasado sin percibir la ausencia. Él intuyó que, si bien ella era hábil para sobrevivir, era vulnerable a todo lo que olía a pérdida. Esa noche, al abrigo del reflejo del agua, Rowan le preguntó sin demasiada prisa, «¿Alguna vez vas a contarlo todo?». Ella apartó la mirada y miró la luna. «Lo tengo pensado», dijo. «Pero hay cosas que, si se dicen, nos arrastran de nuevo. No es por ocultarte, es por proteger algo mayor». Rowan sintió una fisura en sus costumbres. El no saber, que hasta entonces había sido un bálsamo, ahora se presentaba como una pared. Pasaron las semanas. Elira y Rowan se construyeron una rutina que les permitió respirar. Albañiles de su propio destino, regando y curando, cazando y reparando. La relación tomó matices que ninguno de los dos quiso nombrar. Silencios que eran confianza, y a veces caricias veladas y miradas sostenidas que anunciaban algo más que camaradería. Cuando el viento jugaba con el brazalete, Rowan pensaba que ese tintineo era una especie de latido. Cada sonido era un recordatorio de lo que aún estaba por decidirse. Ella, por su parte, comenzó a preguntar en voz baja si se casarían algún día, no como un orden, sino como posibilidad. «Si nos casaremos, no será por los vestidos», dijo una tarde. «Será porque alguien nos dio la chance de elegir, pero la libertad cuesta». Y aún pesaba en el aire la presencia de quienes los habían convertido en fugitivos. Había ocasiones en las que Rowan veía en los ojos de Elira una sombra que la enmudecía. Una noche la sorprendió mirando un punto oscuro con la templanza de quien llama a presagios. No le dijo nada. En lugar de ello, sacó de su bolsa la pequeña pieza de cuero que le había dado días atrás y la sostuvo como si buscara corroborar la ruta de su futuro. «Si hay algo que teme que me robéis», dijo, «no lo hagáis». Ella le tomó la mano, y por primera vez, la ambigüedad entre ellos se redujo a un gesto claro, quedarse por elección. «Si nos atrapan», murmuró, «no quiero que tu vida sea moneda para mi libertad».
Rowan la miró sin saber todavía si eso era acusación o verdad. «Si nos atrapan», respondió, «no me voy a vender». Hubo un silencio que los unió, feroz y protector. El destino, en la frontera, no perdona el sosiego. Llegó una madrugada en la que, mientras dormían, el sonido del agua cambió. No hubo trompetas ni banderas, solo el suspiro de alguien al borde del estanque. Elira se despertó primero, no por instinto, por costumbre. Caminó hacia el agua y en el reflejo vio algo que lo devolvía a la sospecha. Una huella reciente a la ribera, líneas que no pertenecían a animales. Se inclinó, recogió una flor aplastada y la sostuvo entre los dedos. Su rostro se endureció. Rowan se unió a ella y ella le susurró en un tono que más que decir era entrega. «Esta noche será crucial». Sus manos, entrelazadas, no dejaron de temblar. Ninguno pronunció la palabra que rondaba todo su mundo. La traición potencial, la revelación que todo lo que habían construido podría ser demolido por una frase. Ella guardó el brazalete en la palma y lo apretó como si fuese un talismán que pudiera tener más fuerza de la que permitía la lógica. Rowan la miró y leyó, por primera vez, la posibilidad de que ella llevase consigo algo que no solo los protegería o condenaría, sino que cambiaría el sentido de su unión. Bajo la superficie de esa noche hubo muchas pequeñas premoniciones. Un canto de ave que no correspondía al área. Las llamas que parecían tomar la dirección de la colina, como si algo las llamara. Prepararon la guardia con rotaciones más estrictas. Hicieron la madera menos visible, movieron la alimentación hacia la noche para que el humo no se viera con claridad. Entre los dos se sentía la urgencia de una confesión no hecha. Ella sabía que una palabra, susurrada, podría poner en marcha toda una cadena. Rowan no sabía qué palabra ni por qué la temía. Ambos, sin embargo, empezaron a palpar la noche como quien palpa la cuerda antes de cortar. Cuando el último rayo de sol se escondió tras la hondonada y la luna comenzó a subir, Elira se sentó en la orilla del agua y miró su reflejo. Su mano fue a rozar el brazalete y a cerrar sus dedos sobre el trozo de cuero. Hubo un minuto en el que su rostro pareció apaciguado y al mismo tiempo como alguien que se prepara para un acto irrevocable. Rowan la observó. La proximidad entre ambos era ahora la escena previa al desenlace. Él no sabía si lo que venía sería su condena o su redención. Ella, cuyo gran secreto aún dormitaba tras su pecho como un animal en jaula, respiró hondo y, sin romper la calma, se levantó. Caminó hacia donde él estaba recostado. La luz de la luna dibujaba su sombra sobre la tierra y se acercó sin hablar. Había en el aire algo que no era solamente miedo, era la certeza de que, cuando la noche se volviera prohibida, algo cambiaría para siempre. Rowan tomó su mano y, sin certezas, la apretó con la fuerza de quien intenta retener la arena que el viento ya ha decidido llevar. Elira no apartó la mirada del agua, y en sus labios se formó la voluntad de un susurro, esa clase de palabra que puede ser bálsamo o sentencia. Pero antes de que el mundo pudiera escucharla, la sombra de algo acercándose se husmeó en la maleza. Un crujido pequeño, como de botas en tierra suelta, les alertó. Ella se giró y en la boca de su gesto apareció una mueca que no era ni de orgullo ni de derrota, era la ecuación de quien debía decidir. El instante se cerró con la misma fuerza con la que una puerta cae sobre sus goznes. Rowland y Elira se encaminaron a la oscuridad, cada uno con su propio mapa de posibles salidas. El brazalete tintineó una última vez, un sonido que se grabó en la hondonada como promesa o amenaza. Y cuando la noche empezó a tragar voces y pasos, la pregunta se mantuvo en el aire: ¿qué palabra iba a salir de los labios de Elira en la noche prohibida y qué precio iba a pedirle al hombre que gracias a ella había recuperado algo que podía llamarse vida? Elira se detuvo un instante a la orilla, con la luna cortando el contorno de su rostro, como si alguien hubiera limado las palabras de su boca. Rowan la miró. El brillo en su mirada era una mezcla de expectación y esa vieja costumbre de calcular el daño. Ella inhaló y antes de que pudiera retroceder, dejó escapar el susurro. «Me pidieron un nombre», dijo, apenas la voz la traicionara. «Dijeron que nos protegerían si les entregaba a uno de los nuestros o a quien ellos creyeran traidor. Dijeron que limpiarían mi senda y que dejarían en paz a los tuyos, a los niños. Dijeron el precio con la misma frialdad con la que se parte un hueso.
Rowan sintió que en el aire se deslizaba algo que no era solo la noche, una razón con filo. No comprendió al principio de quién hablaba, ni por qué su nombre parecía esa moneda que ella describía. Elira apretó el trozo de cuero enterrado en su ropa, como si fuera la provecta prueba de que todo aquello no había nacido de la imaginación de los demás. «¿Quién te lo pidió?», preguntó él, tratando de que la voz no le temblara. Ella no contestó con palabras largas. Su respuesta fue una exhalación que llevaba la imagen de fogatas y hombres con cable en las mandíbulas. No pronunció nombres, no llenó de etiquetas la noche, pero dejó algo más pesado, la decisión que había tomado una vez, cuando aún no le había parecido que mereciera tanta cruel honestidad. «Te compré con lo que me quedaba porque no quería que te vendieran por placer», murmuró. «Te traje porque pensé que la deuda podía convertirse en algo vivo, pero hay cosas, Rowan. Hay amenazas que no vienen de afuera solo para mí. Vinieron a decirme que si no traía a un hombre que llevase esa sombra encima, quemarían la aldea, matarían a quien quedase. Dijeron también que aceptaban a cualquiera que portara la poca mancha de la ciudad. Me ofrecieron su silencio a cambio de uno. No pedí que fueras tú, pero el peso que me hicieron sentir fue este: o entregaba a un culpable o los culpables vendrían por todos». La hondonada guardó el silencio como si fuera un animal herido que se cubriera de polvo. Rowan notó que las palabras de Elira se plegaban una sobre otra, que ninguna era mentira y ninguna era disculpa simple. Ella le ofrecía la verdad entera, y en esa verdad había una elección moral que comprimía las costillas. «¿Y por qué decírmelo ahora?», preguntó él. «¿Por qué no mentiste? ¿Por qué no me engañaste?». Ella bajó la mirada. La luna golpeó el brazalete y hizo que sonara como un llanto metálico. «Porque no puedo usarte como moneda», dijo, con una firmeza que parecía rezar por absolución. «Porque no quiero que tu vida me pese como una piedra en el pecho cada vez que cierro los ojos. Pero tampoco puedo callar lo que acordé. Hay promesas que se pegó la garganta a los dientes y no salen sin matar. Si me dejas mentir, viviré con la mentira y con la sangre de otros. Si te digo la verdad, te doy la oportunidad de decidir. No quiero decidir por ti». La palabra «decidir» cayó sobre ellos como una mesa que se desploma. De una parte la libertad, de la otra la conciencia. Rowan oyó el cristal de su propia vida quebrándose en pequeñas astillas de memoria, el accidente en la taberna, la caída de aquel hombre, las voces que acusaron sin esperar, el miedo que lo empujó a huir. Recordó las manos que habían cerrado la herida de una manera apresurada. Recordó que había hecho algo para proteger a otro, y que ese algo todavía tenía consecuencias. «¿Qué me pides?», susurró, y en su voz no había reto, sino el cansancio de alguien que sabe que en la frontera las palabras se pagan con noches de vigilia. «Que entiendas por qué lo hice, y que sepas que no era para comprarme una vida mejor, sino para salvar otras», contestó ella. «Que si eliges quedarte aquí conmigo, no estés en deuda conmigo por haber callado mientras ellos pedían nombres. Que si te vas, lo hagas sabiendo que esto no ha sido entretenimiento ni juego para mí». Rowan la miró y vio en su rostro el reflejo del brazalete, una mujer que había contado centavos y vidas. Por un largo momento pensó en la posibilidad de escapar solo, de marchar hacia sus tierras y levantar la cerca con sus propias manos. Pensó en la honda comodidad de la despedida. Pero al volver la vista hacia la hondonada, hacia la choza de ramas donde la semilla yacía, reconoció que no era la soledad lo que había aprendido a necesitar, sino alguien que le hubiera lavado la cara sin pedirle nada a cambio. Sintió que entre lo que había salvado y lo que aún podían perder, su decisión tendría que ser grande. «No quiero que me uses», dijo con voz dura, «pero tampoco quiero que ninguna madre pierda a un hijo por mi culpa. Si hay algo que puedo hacer para pagar la deuda que tuviste que firmar en nombre de otros, lo haré. No te pido que me traiciones por eso». Ella puso la mano en su brazo, el gesto de quien intenta sujetar un barco a una roca en medio de tormenta. «Si te vas», dijo, «te llevarás con la distancia la paz que mereces. Si te quedas, serás mi compañero en aquello que venga. Pero quiero que sepas la verdad. Cuando dije que no te convertiría en moneda, hablaba del uso consciente. No te prometí que el mundo no nos forzaría a elegir. Solo te prometí que, si alguna vez la elección me sangraba, te diría la verdad».
Antes de que el amanecer envejeciera el aire, hubo un silencio corriendo entre ellos que no era de reconciliación ni de ruptura. Era la fibra misma con la que se hace la valentía. Entonces, como si las palabras hubieran encendido un buzón antiguo, alguien se acercó a la orilla. No fue un tropo dramático, fue el ruido de botas en hierba húmeda, la sombra de una figura a caballo que recortaba la curvatura del terreno. Elira se quedó rígida. El brazalete dejó de sonar, y Rowan se incorporó con la sangre apurada. De la sombra surgieron 3 hombres a caballo, no demasiado lejos, que trazaron sus siluetas contra la loma. No eran los vagabundos del campamento de antes. La forma en que montaban, la disciplina en sus manos, decía que no eran aficionados. Elira contuvo la respiración como si quisiera atrapar el humo en el puño. Uno de ellos, el de en medio, alzó una mano en gesto que no prometía gentileza. «Buenas noches», dijo, con una voz que parecía medir la gravedad de las cosas. «¿Hay alguien a quien entregar?» Elira no respondió de inmediato. Rowan vio cómo la tensión le comía las manos como si fueran pequeños animales. Ella dio un paso adelante, el suelo crujió y su sombra se estiró como quien ofrece la espalda para una paliza. «No hay nadie que entregar», dijo con calma. «Estamos solos». El invierno de la mentira en su tono no calentó al jinete. El hombre se acercó más, y con la luz de la luna, Rowan alcanzó a ver la mitad de su rostro, una línea de cicatriz que le cruzaba la mejilla, el brillo metálico de una insignia en el chaleco, que aludía a ordenanzas o a algún poder de la ley de frontera. Detrás de él, los otros 2 desmontaron con la parsimonia de quien no teme nada. Uno de ellos, más joven, dejó escapar un rastro de risa que pareció desconcertado hasta para ellos mismos. El hombre de la cicatriz habló otra vez. «Dicen que por estas tierras andan 2 fugitivos, una mujer a la que buscan por insurrección y un hombre al que llaman Rowan Flintmore. ¿No será por ahí que estorba tu hospitalidad?» La mención del nombre fue un golpe directo. Rowan no lo había pronunciado en voz alta en mucho tiempo. Le sonó a moneda antigua, a cuento contado en tabernas. Elira se tensó. Él pudo ver cómo sus dedos buscaron la pieza de cuero como si fuera una llave para apagar el mundo. Rowan comprendió, con una lucidez que dolía, que el secreto que ella había susurrado no había sido soltado con mala fe. La vulnerabilidad de su situación la había obligado a no cerrar completamente la puerta a la tregua que le ofrecían. La verdad, entonces, no era solo suya, era una red que había atrapado a otros. «Yo no lo sabía», balbuceó Elira. «Creí que estaba comprando otra cosa. Creí que...» El hombre de la cicatriz la miró con desconcierto que pronto se transformó en aprovechamiento. Los ojos del jinete se fijaron en Rowan de manera diferente, no con la curiosidad de quien reconoce, sino con la certeza de un cobro. «Rowan Flintmore», dijo, como quien lee un aviso en la pared. «Al fin te encuentro. Ven con nosotros. Hay voces que no se cansan de pedir cuentas». Antes de que quienquiera que fueran los hombres se acercara, Rowan dio un paso al frente y alzó las manos, mostrando que no resistiría, no por cobardía, sino porque entendió en el mismo instante que cualquier pelea desmesurada sería una condena no solo para él, sino también para la hondonada y para Elira. Además, su vocación antigua, esa mezcla de orgullo y deber, le reclamó una última función, poner un cierre digno. «Si eso les hace falta», dijo con voz que no descendía en amenaza, «llévensme, pero no toquen nada más, no toquen a la aldea ni a la mujer que me recogió». El hombre de la cicatriz rió, no por diversión sino por la oportunidad. «Eso lo discutiremos», dijo, «pero primero, a caballo». Rowan permitió que le acercaran las manos y le pusieran ataduras. La cuerda mordió la piel con una familiaridad que le removió el pasado, la misma mordedura, distinto nombre. Elira se inclinó hacia él, y por primera vez la proximidad no fue tregua, sino despedida. «No debía haber hecho esa promesa», murmuró ella, «pero no quiero que pienses que lo hice por maldad». Rowan la miró con la serenidad de alguien que había decidido por él y por otros. «Lo sé», respondió, «no me iré odiándote. Esto, si es condena, será la mía». El joven que montaba detrás del jinete murmuró algo como un saludo seco y luego ayudó a subir a Rowan al caballo que traían. Antes de montarlo, el hombre de la cicatriz se acercó a Elira y la fotografió con la mirada de quien anota un triunfo. «Tú vendes a los tuyos», dijo, sin ironía.
Buena noche. Fue una afirmación que sonó a cuchillo. Elira dejó que el brazalete oscilara en su muñeca y su voz fue un hilo que el viento no quiso tragar. Te llevarán al pueblo de Beaumont, dijo uno de los hombres. Allí hay orden que decide estas cosas. Si pagas, tal vez te quedes libre. Si no, tendrás la suerte o la desgracia de quien no tiene quien lo salve. Los hombres subieron de nuevo a caballo, y Rowan, atado y con la mandíbula apretada, les miró. Elira abrió la boca como para decir algo, pero la palabra se quedó enterrada donde nacen las cosas más rotas, la culpa no pronunciada. Antes de que los caballos se movieran, Rowan alcanzó a tocar la mano de Elira, y ella dejó que sus dedos se entretejieran con los suyos, como si quisiera transferirle el calor de su pulso. «No me dejes», fue la única súplica que cruzó entre ambos. Rowan sostuvo su mano con fuerza un instante más. «No quiero que te olvides», dijo, «ni de esta hondonada, ni de las semillas. No te olvidaré». Luego la llevaron tierra adentro, las sombras de la tunda se abrieron para tragárselos, y la hondonada quedó con el eco metálico del brazalete, que Elira volvió a apretar contra el pecho hasta que el pulso le dolió. Los días que siguieron fueron una sucesión de paisajes que parecían juzgar a Rowan con la misma lentitud con la que se dispone un tribunal. Lo llevaron a Beaumont, un poblado pegado a la frontera, donde el polvo se sienta en la garganta y las palabras se vuelven moneda. Allí lo encadenaron temporalmente en la cárcel, un lugar donde las paredes olían a sudor y a salvia quemada. Enterró la vista en su propio reflejo en el agua de un cubo y pensó en la hondonada, en el brazalete, en la promesa. Elira, mientras tanto, no cruzó la frontera. Quedó en los límites, negociando con la noche y con la posibilidad de que su acto hubiera sido un error fatal. En Beaumont, la noticia circuló con rapidez en la cantina y en la iglesia del pueblo, un hombre llamado Rowan Flintmore, antes ganadero, ahora prenda. Las versiones variaron. En una se le describía como asesino, en otra, como víctima de malos tratos. En la que más gustaba a los murmullos, era un ladrón de tierras. La verdad, como suele suceder en esos lugares, se mezcló con el deseo de tomar partido. Algunos recordaron la taberna donde había ocurrido el accidente. Otros recordaron la manera en que los Flintmore habían tratado a vecinos. Las memorias se convirtieron en acusaciones y las acusaciones en balas que no necesitaban pólvora para hacer daño. Rowan esperó en la celda. No era la oscuridad lo que más le pesaba, sino la conciencia de haber devuelto al mundo el coste de su pasado. Cuando por fin un alguacil entró a informarle, la formalidad del hombre pareció medio sonado por el sol. «Tienen pruebas», dijo el alguacil. «Testigos que te vieron, testigos que te oyen. No todos los juicios se hacen en mesas limpias, Flintmore. Ven a hablar con el juez». El juicio fue un cuadro ya conocido en 1000 pueblos antes que Beaumont. La mesa elevada, el juez con su gabán, los parroquianos mirando como quien mira un espectáculo. Los testimonios se desgranaron con la habilidad de quien corta fibras. Un viejo llamado Hargreave dijo que Rowan había azuzado un ataque que terminó con una casa en llamas. Una mujer habló de la noche en la taberna. Un pequeño niño juró que había oído disparos. Rowan escuchó sin interrumpir. A veces levantaba la mirada y veía la sombra de Elira en el público, sentada al borde de la sala, con el brazalete apretado en el puño como si quisiera reventar en señales. Cuando llegó su turno para hablar, Rowan se contuvo. Podía haber contado su versión, explicarlo todo con la paciencia de los que saben que la verdad salva por redundancia, pero recordó algo que había aprendido en noches anteriores. La verdad no siempre sana cuando la arrojas a ojos que ya te han condenado. Pensó en Elira, en su negociación, en el sacrificio que quizás había hecho para proteger a otros. Rowan tuvo la sensación de que su destino no podía ser solo suyo. Así que, con la misma firmeza con la que había decidido ayudarla la primera vez, tomó la palabra. «No voy a negar lo que pasó en la taberna», dijo. «Hubo un hombre que cayó. Yo fui parte de la cadena que lo empujó. Pero no vine aquí para justificar un pasado que ya tiene su tasa en la vida. Vine a pedir clemencia, si eso existe, no para mí solo, para los que me ayudaron, para la mujer que pagó por mi libertad, para la hondonada que ustedes no conocen y en la que hay gente que no tiene dónde esconderse. Si mi castigo puede salvar a otros, entonces acepto lo que la ley diga.
Pero les pido que miren no solo al hombre que tienen enfrente, sino a las vidas que se enredan con la mía. Sus palabras, honestas, no desarmaron a los que ya tenían ganas de condenar. La ley en frontera se alimenta de certezas simples. Rowan ofrecía complejidad, y la complejidad a menudo se interpreta como indulgencia. El juez, cuya barba tembló con la gravedad de la situación, se tomó su tiempo antes de dictar una sentencia. Se habló de exilio, de pena, de trabajar para el Estado para pagar la deuda. Finalmente, optó por una mezcla, una condena que incluía cárcel por un periodo que en la lógica del pueblo equivalía a muerte social y trabajo forzado hasta que la comunidad dijera que podía volver. Rowan escuchó la sentencia con la calma de quien ha decidido algo que le pesa menos que haber dejado a alguien con la espalda desnuda. La mano del alguacil lo tocó con un gesto mecánico. Cuando lo llevaron de vuelta a la celda, supo que no habría más hondonada para él por un tiempo indeterminado. En la pared, la sombra del brazalete dibujó una forma que le hizo toser. Elira, tras oír el veredicto, se acercó a la ciudad con pasos cortos y arduos. No quería, y sin embargo fue. Caminó bajo el sol que rompía el pueblo en sus partes más pequeñas y al llegar a la cárcel, se quedó en la distancia sin atreverse a cruzar la cerca que separaba los mundos. No quería que la viera, y menos aún que su presencia fuera usada como prueba de algo que ella llevaba en las manos. El trozo de cuero, el brazalete, la señal de que había intentado negociar. Al final, se sentó en la tierra polvorienta y dejó que el sol la consumiera por un momento. El joven que había oído la historia en la cantina se acercó a ella con curiosidad y sin malicia le dijo: «Dicen que lo entregaste». Elira no levantó la vista. Su mandíbula se tensó y un sonido largo, como de dolor, salió de su pecho. «Lo protegí primero», respondió. «Luego, hubo amenazas, promesas. No hay honor en las promesas hechas a punta de cuchillo». El joven no supo qué decir. En su voz había la ingenuidad de quien cree que todo se arregla con una historia simple. Elira, en cambio, conocía las ramas del árbol de la violencia y sabía que no todas las hojas volvía. Los días pasaron. Rowan fue transportado a trabajos forzados en las afueras. Nunca lo vieron llorar. A cambio, plantó su trabajo como quien planta una cerca con los ojos cerrados, firme, disciplinado, sin exigir aplauso. A veces, en la noche, cuando los hombres dormían en sus catres de paja, Rowan escuchaba el viento y parecía distinguir el tintineo de un brazalete que no estaba con él. Al principio, la culpa lo mordía con saña. Luego, con la misma paciencia de quien ha perdido un diente, la culpa se volvió costumbre. Su cuerpo soportó el castigo, pero su alma se encontró con la quietud extraña del que ha renunciado a la carrera. Elira, por su parte, no volvió a la hondonada en cuanto hubiese podido. Se quedó cerca, moviéndose entre sombras, trayendo noticias en voz baja de cómo iba el trabajo, de si alguien le escuchaba dentro del pueblo. En su pecho, la promesa rota se convirtió en una herida constante. Había imaginado que su decisión tenía un equilibrio justo, y sin embargo, el equilibrio se inclinó hacia la pérdida. No era que el destino hubiera decidido darles una lección. Era que la frontera no perdona la bondad débiles, la pone a prueba hasta que se parte. El tiempo, que en la frontera suele ser implacable, fue un artesano lento. Las estaciones cambiaron y con cada hoja que caía, Rowan se veía menos como el hombre que fue y más como la sombra con la que habían decidido castigarlo. Sin embargo, en los momentos en que la fatiga lo rendía, aparecían cartas sin firma en la celda, pequeños retazos de vida que alguien dejaba con la esperanza de aliviar la presencia. Una de esas cartas, doblada con cuidado, fue hallada por el guardia que hacía la ronda. Si preguntas por la mujer del brazalete, decía la letra, firme pero cuidadosa, sabe que pagamos con lo que pudimos y que a veces las monedas duelen. No hay olvido, solo memoria. No vuelvas a buscarla hasta que el polvo se haya asentado. Rowan guardó la nota como quien guarda una semilla. No la leyó en voz alta. La ley no prohibía el consuelo, pero el mundo no siempre reconoce aquello que no sirve para señalar a un culpable. El guardia, curioso, le preguntó de quién era la nota. Rowan se apretó los labios y respondió con la misma calma que había empleado para aceptar la sentencia. «No importa», dijo. «No siempre la verdad se entrega como trofeo».
a veces es un fuego que nos mantiene calientes. Elira, en la distancia, seguía haciendo su vida menos ruidosa. Con la ayuda del niño que habían rescatado durante la huida, comenzó a cultivar un pequeño huerto en los límites de la hondonada. La comunidad a la que había defendido, si es que aún podía llamarse así, vivía dispersa. Las casas que había protegido no siempre le sonrieron. La mujer sabía que su nombre quedaría marcado. Vender o no a un hombre, decidir con el filo de la vida de otros en la mano, es una cosa que los pueblos guardan en la memoria para saber a quién no confiar. Así que se movía con la prudencia de quien sabe que ha pagado con un alma por la seguridad de otras. No pedía compasión. La compasión es una cosa que los pueblos raramente conceden cuando la virtud está mezclada con la necesidad. Una tarde, cuando el verano apenas flotaba entre las hojas, llegó a la hondonada un rumor. Rowan, por su buena conducta, y porque la ley en Beaumont se atempera con la utilidad del hombre, iba a ser trasladado temporalmente para trabajar en la reparación de un cercano puente. Era una excusa que los jueces empleaban para que los prisioneros produjeran y para que la comunidad viera que la justicia también servía a la función. Elira supo de la noticia porque una de las mujeres del pueblo, la que siempre llevaba la manteca, le susurró al oído con la mano como quien pasa una moneda. «Vas a tener que decidir si vas a verlo». Ella lo pensó mucho. Pensó en su promesa rota, en la forma en que su mano había temblado al entregarse a los hombres de la cicatriz, en la noche prohibida donde su susurro había producido algo que ninguno de los dos había querido. Pensó en Rowan trabajando, en la posibilidad de que lo humillaran, en la idea de que su presencia podría provocar una escena. Al final, el peso de su propia humanidad la empujó a aparecer allí, junto al puente, cuando los prisioneros pasaron, atados y resguardados por guardias que no mostraban piedad. Rowan la vio a lo lejos antes de que ella se acercara. La reconoció por la manera en que se ajustaba el brazalete, por el ademán seco que ella tenía al peinarse el cabello con la mano. Cuando sus ojos se cruzaron, ninguno dijo palabra, pero la memoria de la hondonada los tragó a ambos por un instante que no era espacio de reproches, sino de reconocimiento. «No vine a pedir perdón», murmuró Elira. «No sé si mereces que te pidan. Vine porque quería ver que sigues con la frente alta». Rowan no supo si reír o llorar. A veces la frontera te hace gracioso en el acto de sobrevivir. Otras, te recuerda que la dignidad no se regala con la mano extendida. Se acercó a ella, con las manos todavía marcadas por las cuerdas y el trabajo, y la miró de frente. «No necesito perdón», dijo. «Necesito que la gente recuerde que la vida no se divide en buenos y malos de manera sencilla, y necesito que aquellos que te amen sepan por qué hiciste lo que hiciste». Elira asintió con un gesto que mezclaba orgullo y quebranto. «No pido que me amen», contestó. «Solo que me recuerden que, a veces, la única forma de sostener a muchos es hacer cosas que no nos hacen más honorables. No vengo a justificarme, solo a decirte que lo siento». Rowan miró el horizonte. A lo lejos, el puente necesitaba manos y la gente lo necesitaba erguido. Él era útil allí. Entendió la naturaleza de su condena. No era solo castigo, sino una posibilidad de expiación que la ley del pueblo dejaba en manos de la obra. En ese instante, la frontera parecía ofrecer una salida que no tenía el brillo de la redención, pero que tenía la honestidad del trabajo. «Entonces no te vayas», le dijo. «Quédate aquí, en la hondonada. Si puedes, cuida lo que plantaste, que no se marchite por mi ausencia». Ella sonrió, por primera vez con la luz de alguien que sabía que su decisión, aunque maldita, había sido hecha por amor a otros. «No me iré», contestó. «Cuidaré lo que dejaste en el suelo y lo que dejaste en mi pecho». Con esa promesa en el aire, Rowan fue escoltado hacia el puente. Antes de subir al vagón que lo llevaría, volvió la cabeza y miró la hondonada. En su mano traía un trocito de cuero, el mapa que ella le había dado, doblado y guardado con celo. Era una reliquia de una vida compartida que ahora quedaba en el umbral de la distancia. Antes de que los hombres le ataran al carro, Rowan lo dejó en la orilla, enterrándolo apenas bajo una piedra, como quien planta una semilla para que otros la encuentren y recuerden.
Elira volvió a la hondonada y en el silencio que siguió, dejó que la noche la tomara como si fuera un puerto. Encendió una hoguera pequeña, no por calefacción, sino por compañía. El brazalete tintineó con la brisa, ella sacó una de las semillas que habían enterrado y la miró entre sus dedos hasta que la luna la cubrió. En su cabeza, el susurro de aquella noche prohibida no cesó. Lo repitió como quien repasa una partitura difícil, buscando la nota que por fin destape la consonancia. Pasaron años, y la frontera continuó siendo dura y ondulante. Rowan hizo su tiempo. Trabajó, reparó, cayó. Con el tiempo, la comunidad pareció aceptar la idea de que el hombre había pagado. Algunos le dieron la espalda. Otros, con la discreción que aprenden los que viven en territorios donde el polvo se traga las voces, le ofrecieron pequeñas cosas. Una cuerda de repuesto, un racimo de uvas en verano, un saludo que no pedía compasión. Cuando su sentencia terminó, Rowan salió sin alaracas, con la frente baja, pero con la convicción de quien ha vivido para algo que trasciende la condena, la reparación. La noche en que volvió a la hondonada, lo hizo de manera discreta. Elira lo esperaba en el borde, con la luna inclinada como una moneda. No hubo grandes encuentros, no hubo una escena de película. Hubo silencio, y luego un abrazo que ninguno de los dos desarmó con palabras. El brazalete tintineó, y Rowan, al sentirlo, dejó caer contra la tierra una vieja cuerda que había llevado consigo como si fuera un peso que necesitaba soltar. En esa simple acción, los dos entendieron que algunos precios no se pagan con leyes ni con tiempo, sino con la capacidad de seguir adelante. La comunidad que la hondonada había sido, aceptó a ambos con la prudencia de los pueblos que saben cuánto pesan la historia y la memoria. No hubo una limpieza completa de las culpas, quedaron cicatrices. De vez en cuando, alguien sacaba el tema del dinero que se entregó, por el simple placer de recordar que todo gesto tiene su sombra. Pero también hubo cosechas buenas y, en una temporada, niños que corrían por la linde. El brazalete de Elira siguió sonando cuando ella caminaba, recordatorio de que la historia no se deja de ser simplemente porque el sol se ponga. Rowan, con la costumbre del hombre que ha conocido el barro y la prisión, plantó su vida en la tierra, cercas, cultivos, la memoria de una pasada a caballo. No buscó la absolución en palabras ni en juicios públicos. La buscó en la labor cotidiana, en la forma de mirar la hondonada y de tratar la semilla con ternura. Elira, a su lado, siguió siendo la guardiana de los secretos que no pronunciaba en voz alta. Algunas noches, sin embargo, hablaba en susurros que él alcanzaba a oír, y en esos susurros había arrepentimiento, pero también la aceptación de que la vida no siempre permite opciones limpias. Con el paso de los años, la historia de aquella noche prohibida circuló por la frontera como un cuento admonitorio. La mujer apache que susurró un secreto que condenó al cowboy. La frase se recitó en tabernas y en fogatas junto al río, a veces con exageración, siempre con moral. Pero los que vivieron dentro sabían que la verdad nunca cabe en una línea tan sencilla. Sabían que la condena de Rowan fue, en parte, forjada por su propia historia y en parte por la decisión dolorosa de una mujer que eligió salvar a otros a una costa de la persona a la que amaba. En la hondonada quedó un pequeño altar improvisado donde alguna vez la gente dejaba una piedra en memoria de las pérdidas y las decisiones. Allí, Elira dejó el brazalete cuando el viento cambió y la piel del tiempo la cansó. Ella no lo depositó como redención ni como confesión final. Lo dejó como prueba de que la vida en la frontera es frágil y que los actos, por grandes que sean, terminan por formar la trama de quienes somos. Antes de marchar un día, Rowan se acercó a la orilla del espejo de agua y sacó del bolsillo el trocito de cuero que llevaba años guardando. Lo puso sobre la piedra que servía de señal y con manos que ya no temblaban por miedo sino por emoción, colocó encima una semilla. Luego, por un instante, cerró los ojos y susurró una promesa que solo el agua podría guardar. Que cuidaría de aquello que habían plantado juntos, que la condena había sido parte de su historia, pero no su totalidad. Elira lo miró con esa mezcla que había aprendido a cultivar. Cariño, pena y una forma de orgullo que no exige perdón. Se acercó, tomó su mano y la apretó. No dijeron más, no necesitaron.
La hondonada, con el agua como espejo, devolvió la imagen de dos personas que habían hecho lo posible con lo que el mundo les ofrecía, una vida compartida tejida a base de renuncias y pequeñas victorias. Cuando la historia se cuenta en las mesas y alrededor de las hogueras, suele terminar en una sentencia breve. Ella la susurró, él fue condenado, pero quienes conocieron la hondonada guardan entre sus recuerdos el resto. La mirada sostenida en la cárcel, las cartas sin firma, la semilla plantada bajo una piedra. La condena no borró la humanidad de Rowan, la llenó de una nueva certeza, que las decisiones buenas y malas forman una sola tela. Para Elira, el susurro fue una herida que la acompañó, pero también un acto de protección para quienes amaba. Para la hondonada, quedó la memoria de que la frontera exige elecciones imposibles y que a veces el amor se confunde con el sacrificio. Si te ha conmovido este relato y te preguntas si habrías hecho lo mismo que Elira, compártelo y cuéntanos abajo qué habría hecho tu conciencia en una noche así.